Usuarios y seguidores, estamos en este momento con el senador Baena. Él es el ponente de la ley de discriminación que fue aprobada esta semana en última instancia en la Cámara de Representantes y que pues queda pendiente por una conciliación y por una posterior sanción presidencial. Se puede decir que esta es una victoria pues para las minorías inicialmente. ¿Cómo está, senador Baena? Bien, bien, Natalia, y un cordial saludo a todos y a todas. ¿En qué consiste esta ley de discriminación que está contemplando? Esta ley lo que contempla es que en Colombia no haya racismo y se penaliza el racismo. Y también esta ley busca que no haya discriminación en Colombia, no a la discriminación, y se penaliza la discriminación para ciertas poblaciones por raza, entonces es todo lo relacionado con los afros. Tenemos también étnica, los indígenas, tenemos por sexo, mujeres, hombres, tenemos por orientación sexual, un homosexual, una lesbiana, población LGBT, tenemos por política, por ideas políticas, por filiación política o por religión, y también tenemos por nacionalidad. Esos son los tipos de discriminación que contempla. ¿Cuáles son los tipos de pena que hay según la infracción que se cometa en términos de discriminación? En términos generales, de 1 a 3 años de prisión y multas en la parte económica de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales, es decir, entre 5 millones y 7 millones aproximadamente. Hagamos un panorama de la discriminación en Colombia. ¿Cuáles son las poblaciones en los que se presentan los mayores índices de victimización hacia grupos minoritarios? ¿Qué se puede decir de esto en Colombia? Pues en Colombia sí hay discriminación, sí hay racismo. Nosotros cuando propusimos el proyecto de ley, porque el movimiento Mira trabaja mucho el tema de pobreza, encontramos que la población afro es una población afectada por la pobreza. El 80% de la población afro se encuentra en condiciones de pobreza absoluta y el 75% gana menos de un salario mínimo legal mensual. Entonces, esta situación nos llevó a preguntarnos qué está pasando en el país, por qué se concentra tanto la pobreza en la población afro, y encontramos que el racismo y la discriminación racial era un factor que influía en eso. Eso es curioso porque Colombia desde la colonización ha tenido presencia de comunidades autóctonas, en el caso de los indígenas y las comunidades afro que llegaron junto con los colonos. ¿Por qué en Colombia no se ha desarrollado una actitud de tolerancia y más que de tolerancia, de respeto con las personas que tienen diversidad de razas o de orientaciones y elecciones? Sí, infortunadamente incluso en Colombia poco se enseña sobre todo el aporte que le dieron los afrocolombianos a la independencia. Poco se conoce acerca de la historia de los afros en nuestro país. Y en el año 1993, con la Ley 70, se estableció una cátedra que era la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que se vino a reglamentar en el año 98. Y esta cátedra era precisamente para que en las clases de sociales, en los colegios, es obligatorio, se enseñara todo lo relacionado con la población afrocolombiana, a fin de que se conociera su cultura, sus raíces, sus aportes, y se generara un respeto y un valor por esta población, pero eso no se ha hecho. Digamos, esa acción educativa se ha impulsado en algunos colegios de Colombia, pero no ha arrojado los frutos deseables. En materia de racismo o en contra del racismo, ¿qué se ha logrado en el país antes de esta ley? ¿Cuáles han sido los avances que ha podido hacer la comunidad afro y las comunidades indígenas en términos de respeto de su condición? Pues realmente en el tema de discriminación no se ha logrado. Está la ley, no mayor cosa, está la ley 70,
que fija unas políticas generales, pero mientras haya discriminación en el país, mientras haya racismo, pues no van a tener oportunidades económicas y van a estar en la pobreza. Y pues eso es lo que busca la ley, que es combatir la pobreza, combatir la discriminación y generarle equidad y oportunidades a la población afrocolombiana y a las demás poblaciones. ¿Cómo nace a la iniciativa? ¿Cómo llega a ustedes la idea para conformar un equipo en el que se debata la discriminación y se genere una ley para combatirla? Nosotros dijimos, bueno, en este tema es importantísimo la educación. La educación hay que impulsarla para que no exista el racismo y no exista la discriminación. Encontramos que ya había la orden en Colombia desde el año 98 de trabajar la cátedra de estudios afrocolombianos, es decir, que ya han pasado cerca de 13 años, entonces no podíamos decir, no, es que no ha habido educación, ya hay una orden, ya había una política, ya se están dictando las clases, de modo que teníamos que tomar otra medida que fuera complementaria, y ahí fue donde encontramos que teníamos que penalizar, que la penalización era el mecanismo ya para obligar, pero sobre todo para disuadir, porque la gente, al darse cuenta que ya es un tema penal, primero se visibiliza el tema, qué es lo que está pasando, se genera una gran reflexión en la sociedad y de paso buscamos es una cultura, que se cree una cultura de respeto. Invitamos a todos los tuiteros que están escuchando esta tweetcam a hacer sus preguntas, a usar el hashtag no a la discriminación para pues, poder debatir sobre este respecto. Senador, esta ley contempla, como ya habíamos dicho, la discriminación de raza, la étnica, la orientación filosófica, la religiosa y las orientaciones sexuales, y esto cubre a la población LGBT. Estas personas, bueno, y la de nacionalidad, ¿no? ¿La ley es igual para todos los casos de estas minorías o hay algunas tipificaciones según la población hacia la que se dirija la discriminación? Buena pregunta, es igual para todas. Sí, la ley protege todas estas poblaciones, la ley se orienta a que no haya discriminación en Colombia para ninguna de esas poblaciones. Hemos comenzado con estas poblaciones, pero seguramente se quedaron muchas otras por fuera, pero creo que es un avance y es un primer paso para tratar de proteger los derechos de las mismas. H. Puerta M, se llama Héctor, pregunta, o bueno, dice que faltó incluir a los mayores de 40 años cuando solicitan empleo. ¿Hay discriminación contra los adultos? Bueno, no me parece que 40 años sean mayores, pero podemos decir que hay discriminación según la edad. Tienes razón, Héctor. Eso es verdad, desde los 35 años ya comienza a haber como una discriminación. Es muy difícil que una persona mayor de 35 años consiga empleo en Colombia. Y ese es un tema que hemos venido escuchando, que nos han venido planteando, tienen toda la razón, en Colombia hay una discriminación laboral muy fuerte en ese sentido. La ley infortunadamente no lo incluye, pero seguramente más adelante tendremos que abordar ese tema, porque en Colombia hay muchas formas de discriminación. Bien. Por ejemplo, ya en términos de orientación sexual, pues hace poco también hubo, o mejor dicho, hay un debate todavía muy caliente, es el tema del matrimonio igualitario. ¿Esta ley cómo contempla o cómo podría engranarse con esta nueva propuesta que hay para esta comunidad LGBT? Son como dos situaciones. Entonces, digámoslo, frente al tema del matrimonio o el nombre que se le quiera determinar, pues va a haber un debate en el Congreso de la República, el Congreso entrará a regular. Pero ese es un tema aparte. Aquí, digamos, es la no discriminación para la población LGBT. Pero bueno, ahora que se decidió que hay legitimidad de las parejas homosexuales, si un notario decidiera no casarlos, ya reconocida su legitimidad, ¿ellos podrían alegar que han sido discriminados por sus preferencias sexuales? Así, una vez, por supuesto, una vez, digamos, se tome una decisión en el Congreso frente a ese tema, obviamente si un notario pues no cumple con las exigencias ya de la ley, podría perfectamente pues aplicarse
un prevaricato por violar la ley y con un concurso que se llama un concurso penal, que sería la discriminación, que ya desde el punto de vista penal, porque lo que está quedando aquí ya es un nuevo delito en el Código Penal, que es el delito de la discriminación. Bien. Nati Natura Green pregunta que qué pasa con la discriminación por sobrepeso, estatura o edad. Bueno, Sí. ya, ¿cómo trataría la ley esto? ¿La puede abordar o son temas que se tendrían que tratar posteriormente? No aborda el tema Natura Green, no quedó dentro de las causales del delito, todo lo que tiene que ver con lo que usted plantea, pero es un tema similar al que nos plantean ahora, con los mayores de 35 años. Yo creo que hacia allá, pues más adelante tendremos que llegar a analizar los casos, incluso también la población discapacitada, que es una población muy discriminada, que por ahora no quedó incluida dentro de la ley. Bueno, ¿y por qué esta ley no contempló también esas poblaciones? Digamos, aquí hay como unos grupos muy específicos. La población afro tiene una reivindicación histórica de muchísimos años. Es un grupo muy establecido, es un grupo muy definido. Lo mismo los indígenas, por ejemplo, las etnias. Entonces, también en la ley se buscó eso, que por ahora, para comenzar, nos enfocáramos de esa manera. ¿Está en curso un proyecto o pues el desarrollo de un proyecto, o podría decirse que hay serias intenciones de desarrollar otro que cubra a estas otras poblaciones de las que estamos hablando? Por ahora no, porque hay mucha inquietud cómo se va a aplicar la ley. Incluso hay gente que dice, no, pero entonces ya ahora no vamos a poder decirle a nadie gordo o flaco. Pues no, porque la ley no habla de gordos ni flacos. O no vamos a poder decirle negrito a nuestro familiar que es afro, entonces no vamos a poder decir negrito, no. Digamos, se ha tratado como de tergiversar el alcance de la ley, realmente no es así. Un usuario decía esta semana, recuerdo cuál era su nickname, él se llama Praetor 2004, él decía que se cuiden los comediantes porque ahora no van a poder hacer esos chistes que suelen hacer y que suelen tener esa connotación discriminatoria. ¿Qué pasaría con ellos si alguien llegara a interponer una demanda? Habría que analizarlo, digamos, no podemos decir que con la ley se va a acabar el humorismo, ni que los cuentachistes ya no van a poder trabajar, que los vamos a dejar sin empleo, no. Pero si se logra establecer que sistemáticamente un cuentachistes siempre está a través de los medios de comunicación masivo, aprovechando esa posibilidad para sembrar en la sociedad un sentimiento en contra, por ejemplo, de la población afro, o un sentimiento en contra de las personas que están en homosexualismo, que son homosexuales. Entonces ahí, si hay esa comprobación sistemática de que está generando eso en la sociedad y que hay un odio contra estas poblaciones, entonces ahí sí podría ser objeto de una denuncia y podría caer en el delito. EARO 1975 pregunta si la ley de discriminación o contra la discriminación también tendrá cabida en las fuerzas militares con relación a la igualdad de oportunidad en la capacitación. Yo creo que sí, yo creo que la ley genera un cambio social muy grande, porque en este momento pues en las fuerzas militares hay muy poca población afro, los están recibiendo, se ha ido avanzando, pero realmente son pocos, y a veces se escucha que también a través de métodos, pues no, digamos, velados, en algunos casos he escuchado, por ejemplo, a un afro le decían, un coronel le decía, dígame amo. Entonces todavía este tipo de cosas se dan. Yo creo que en eso hay que trabajar muchísimo y que las fuerzas militares pues comiencen a dar ejemplo en el sentido de darle entrada a todas estas poblaciones. Caro Manrique, es una pregunta que es necesaria para aclararle a todos los demás usuarios qué sigue para la ley de discriminación, cuál es el proceso que necesita para ya entrar en rigor. Pues ahora ya se nombraron las comisiones de conciliación. En el Senado quedó el presidente del Partido Conservador, quedó el doctor Espíndola y quedó también el doctor Emel Hurtado, que ambos son del partido PIN,
y quedé yo. Entonces los cuatro tenemos que presentar un informe a la plenaria del Senado, probablemente este martes o el otro martes, y diciendo qué texto acogemos, porque hay dos textos. Un texto que es el del Senado, que es solo para sancionar penalmente la discriminación racial y étnica, solo para afros y para etnias. Y hay otro texto que es el de la Cámara de Representantes, que fue aprobado por unanimidad, que es también discriminación para afros y para etnias, pero incluye todas las demás poblaciones que hemos dicho, por religión, por política, por orientación sexual y por sexo y nacionalidad. A esta ley le haría falta posteriormente. Perdón, pero entonces te aclaro eso, Natalia. Si por ejemplo el Senado llega a decir no, nosotros solo aprobamos la ley de afros y etnias, la del Senado, y no aprobamos la de la Cámara, y la Cámara dice aprobamos solo la de la Cámara, que ya es con todas las poblaciones, entonces se hunde el proyecto. Okay. Y hago un llamado al Senado para que apoye el proyecto de la Cámara, que es con todas las poblaciones, porque de esa forma también protegemos el proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto es probable que alguien demande diciendo que dónde está la consulta, aunque nosotros siempre pensamos que beneficiaba a la población afro y a la población indígena, pues no necesitaba consulta. Pero para proteger el proyecto, que el proyecto no se caiga, porque de pronto los otros grupos dicen y no los tuvieron en cuenta por principio de igualdad, entonces lo más sano es, para que en Colombia pues no vayamos a frustrar este proceso, es que se apoye en el Senado el proyecto que aprobó la Cámara, que es ampliado, porque así entonces no van a decir que dónde quedó la consulta, porque se tomó en cuenta muchas poblaciones. Entonces ahí se está garantizando la igualdad de la que habla el artículo 13 de la Constitución Nacional. Entonces necesitamos que en el Senado, que la Comisión de Conciliación, el doctor Salazar del Partido Conservador, el doctor Espíndola, el doctor Hurtado, nos apoyen en el informe de conciliación tomando el texto de la Cámara, y que ese texto sea el que apruebe el Senado, porque si el Senado aprueba una cosa y la Cámara aprueba otra cosa, se cae el proyecto. Los dos proyectos. Se caen ambos proyectos y se cae la ley. Entonces teníamos que otra vez empezar, presentar otro proyecto y de nuevo. Entonces pues sería frustrante realmente, ya que el presidente Santos, por ejemplo, se comprometió con apoyar el proyecto, ¿no? El de la Cámara. El de la Cámara. Y todas las bancadas en la Cámara, todas, las bancadas de la Unidad Nacional, pues Mira no está en la Unidad Nacional, pero el presidente apoyó el proyecto, y todas las bancadas de la Unidad Nacional también, y las que no están, el Polo, por ejemplo, también apoyó. Todas las bancadas en general, la bancada afro, pues fue clave, ellos nos apoyaron muchísimo, ¿no? Es que todo el Congreso apoyó el proyecto. Entonces, si en la Cámara hubo ese respaldo de todos los partidos políticos, pues esperamos que ahora en el Senado también respalden ya ese proyecto mejorado que viene de la Cámara. ¿Algún temor real por parte de algún senador o por parte de algún partido con respecto a esta ley o la versión de la Cámara de Representantes? Pues el doctor Corso ha sido muy amable y él ha facilitado todo. El presidente del Congreso, él rápidamente convocó a los conciliadores. Es probable que de aquí al martes presentemos el documento. A mí alguien me manifestó que estaba un poquito preocupado de algunos sectores católicos y cristianos, que si en los púlpitos o en los altares se podía hablar de lo que dice la Biblia frente, por ejemplo, al homosexualismo y al lesbianismo. Entonces yo les dije que sí, que de igual manera podían predicar lo que dice la Biblia, que otra cosa ya es humillar a una persona homosexual, que un sacerdote, un predicador, pues enseña la Biblia, no hay normal, claro, es lo que dice la Biblia. Y la ley contempla el respeto a las religiones. Es la libertad de cultos, es la libertad de cultos. Pero otra cosa ya es decir, esa persona que está allá, ese homosexual, no merece vivir. Eso jamás lo va a hacer un predicador, jamás lo va a hacer un sacerdote de la religión católica, de cualquier religión, eso no. Si lo llegara a hacer sería diferente. O por ejemplo prohibirle la entrada a alguien porque tenga una fisonomía determinada, entonces que no puede entrar acá a la reunión, pues eso tampoco se haría, porque precisamente pues nosotros no estamos aquí para vetar
a la gente, sino para respetarla. Y entonces diría uno que el Señor Jesucristo pues lo que hizo fue respetar a la gente. Él no vetó a la gente. Entonces hay libertad de culto, si se puede enseñar la Biblia como está la Biblia. Trending Man pregunta por los neonazis. ¿La ley sería más dura con estas personas o cómo va a ser el tratamiento para estas personas que hacen una discriminación tan puntual contra, pues contra el judaísmo y contra las personas de razas distintas a la blanca? Sí, la ley es muy fuerte y dejó un tema que se llama la apología al genocidio. El genocidio ya existe en el Código Penal, entonces ya está castigado, pero lo que quedó en esta ley es la apología. La apología es la defensa. Entonces cuando se reúne un grupo de personas y dicen no, vamos a exterminar a los judíos, vamos a exterminar a los afros, vamos a exterminar a los homosexuales porque no merecen vivir, o a las lesbianas, vamos a acabarlas, ¿sí? O vamos, por ejemplo, a controlar la natalidad de los afros, porque no queremos que haya más afros en Colombia, entonces controlemos la natalidad. O pidamos los niños que les nazcan a los afros y los traemos para que los mestizos los eduquen a la manera de los mestizos. Eso son cosas perversas. Entonces esos pensamientos y esas reuniones donde se hablan de esas cosas van a ser castigadas severamente, de 8 a 15 años de prisión y multas de 300, 800 millones de pesos, porque la ley lo que busca es precisamente proteger a estas personas. Digamos, es una protección, es una sombrilla de protección, eso es lo que queremos con la ley, y así es como el movimiento Mira lo ve, y así fue como lo vio el Congreso de la República, es una protección a la dignidad humana. Andrés Rivas 1 pregunta entonces cómo se va a medir el grado de discriminación. Por el daño, Andrés, por el daño que le cause a la persona. Entonces es con pruebas. Si por ejemplo al niño que está en el colegio Inconveniente técnico con el sonido, esperamos que nos estén escuchando, les agradeceríamos mucho que nos dijeran si ya estamos de regreso con las condiciones para que ustedes puedan continuar participando. Vamos a retomar la última pregunta que habíamos hecho, que hay dos cosas que preocupan sobre esta ley contra la discriminación. Uno, que se contemple o que se le dé prioridad al castigo antes que a la educación, y otro, que haya saturación de las cárceles. ¿Cómo esta ley va a tratar de solventar o de equilibrar esos dos puntos? Sí, seguimos impulsando el proceso educativo, ya está la cátedra, hay que trabajarla fuertemente en todos los colegios, seguir impulsando una política pública muy fuerte desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, para crear una cultura de respeto. Pues para Mira es convivencia con respeto y no con vetos, no con el veto sino con el respeto, ¿no? Y en el tema de cárceles, pues precisamente la ley dejó el delito con un delito excarcelable, por eso lo colocó de 1 a 3 años, no lo colocamos de 5 ni de 10, pues porque no se trata de llenar las cárceles de discriminadores, sino generar un cambio cultural, y que como una sanción también muy simbólica, aunque no es cualquier sanción, porque de todos modos la gente queda con su sentencia, queda condenada, queda con su reseña judicial, no va a poder ser candidato después a nada, no lo van a poder elegir, y pues se complica la vida y tienen que pagar las multas. Entonces no es tampoco cualquier sanción, pero no vamos a congestionar las cárceles. Bien. Perdón, Natalia, este proceso judicial es también, digamos, hoy en día la gente está acudiendo a la tutela. Hoy en día cuando la gente se siente discriminada se da por tutela, y eso sí congestiona más, porque estos procesos penales pueden ser muy cortos si por ejemplo el agresor va y concilia y se retracta. Entonces incluso si indemniza puede terminarse el proceso rápidamente y no le va a quedar la sentencia. Entonces se van a acabar rápidamente los procesos. Bueno, esto era para responder una pregunta que hacía Topete. Senador, ¿por qué los funcionarios tienen control interno a través de procesos disciplinarios? Dice yo Alex 1.
Pero no sé qué relación tiene esa pregunta, yo Alex, no sé, ¿por qué los funcionarios tienen control interno? Pues intentemos relacionarlo con, no sé si le entiendo bien a Joalex, espero que nos corrija. Eh, yo creo que ella se refiere a que tal vez si hablamos de una pena para un funcionario público que haya pues transgredido esta ley contra la discriminación, si tendría un proceso Ah, disciplinario o si acudiría a la ley ordinaria o cómo sería. sí, pues digamos, en este momento sería más como, pues podríamos mirar por el Código Único Disciplinario, ¿sí? Porque el deber de un funcionario público es atenderlos a todos. Para eso está destinado al servicio público. Y por ejemplo, este es un tema de carácter internacional también. En la Convención de la No Discriminación a nivel mundial del año 69, el mandato es clarísimo. Cuando sea un establecimiento público, todo lo destinado al transporte público, todo lo destinado al uso público, al servicio público, no puede ser objeto de discriminación. Y es específico pues en esa convención de racismo. Entonces eso se tiene que trasladar a los deberes de un funcionario. Entonces sí pienso yo que a nivel de control interno y a nivel disciplinario deberían promoverse sanciones. Felomal hace la siguiente pregunta. Él quiere saber si no cree que se incrementará la mediocridad y el complejo de inferioridad. No sé si, como las minorías autovictimizándose, me imagino que es la pregunta de Felomal. Pienso que pues todo tiene que basarse en los daños, ¿no? Y tiene que ser con pruebas. Entonces no es que se le ocurrió ir a denunciar y ya, además es delicado ponerse uno a denunciar sin pruebas, pues le pueden luego decir que hizo una falsa denuncia, porque de todos modos es un tema penal, ¿no? Es una querella, o sea, puedo desistir y puedo conciliar, pero si yo me pongo de temerario a ir a colocarle denuncias a cualquier persona por cualquier cosa sin yo tener pruebas, pues también la otra persona me puede colocar en una falsa denuncia y eso sí ya es un delito mucho más grave. Entonces esto es con pruebas. Pregunta Joalex 1 de nuevo. ¿Cómo actuará un juez afro o gay ante un caso de esto? ¿Se declarará impedido? Eh, no, pienso que no, porque de todos modos la ley aplica para todos. Incluso aplica un caso en que un afro esté discriminando a otro afro. Entonces esa situación se puede dar. O aplica el caso también en que un blanco se siente discriminado por un afro, porque la norma dice que es discriminación racial, o un mestizo. Entonces pues es general la norma. Bueno, recordemos las poblaciones para retomar, para los tuiteros que acaban de conectarse. ¿Cuáles son las poblaciones que se ven involucradas en esta ley? Están por raza, por etnia, por nacionalidad, por sexo, por orientación sexual, por filiación política, por religión o por filosofía. Perfecto. Bueno. Pregunta Alisamic, ¿cómo hacer para que esta ley se aterrice en la sociedad y se genere esa conciencia? ¿La ley tiene algún punto en el que contemple la socialización de la ley, la sensibilización adicional a la ley que ya existe de educación? No, pero veo que nos están ayudando mucho los medios de comunicación y ahí es vital que yo creo que los medios de comunicación divulguen el tema. Lo que me ha gustado y me ha parecido interesante es que en Colombia está dando el debate y la gente está reflexionando sobre eso. Luz Bifi pregunta, ¿esta ley también protegerá a las mujeres que sufren discriminación laboral? Sí, sí, porque ahí está contemplado pues todo el tema de discriminación por sexo. Entonces las mujeres que en este momento por ser mujeres no tengan las mismas oportunidades que los hombres o una entrevista laboral o también en el tema de asignación salarial, si hay digamos sistemáticamente una decisión de la gerencia de la compañía
de pagarle menos a las mujeres por ser mujeres que a los hombres. Teniendo los mismos cargos, pues se aplica la ley. Paola Vargas F. pide un panorama un poco más mundial, de ejemplos de otros países que hayan tenido leyes de discriminación y que sean como un ejemplo. En México la ley aplica muy bien e incluso colocan avisos en los restaurantes, en los establecimientos públicos. Aquí no se puede discriminar a nadie. Por sexo, por raza, por orientación sexual, aquí tienen entrada todos. Bien. Hablemos del caso, bueno, pasa mucho cuando uno va a un bar, que hay personas, ciertas personas que con unas determinaciones que uno nunca sabe cuáles son los orígenes, deciden que no entra X o Y persona. Qué sé yo, puede ser por raza, puede ser porque no les gustó la pinta, puede ser porque querían que entraran más mujeres que hombres, entonces sacan a unos y a otros. ¿Qué va a pasar con estos establecimientos? Y además, si hay una persona al frente que es el que obedece órdenes de la administración, ¿cómo es ahí cómo se comparte la responsabilidad? Los establecimientos pueden colocar ciertas prohibiciones o ciertas reglas objetivas. Por ejemplo, decir, no se aceptan fumadores, o no se acepta que entre gente, digamos, descalza, por decir algo. Cosas objetivas, pero para todos. Para todos. No es solo para los afros. Por colocar un avisito, aquí no se aceptan afros. No puede hacerlo porque es discriminación. No puede hacerlo. Pero sí puede colocar unas reglas básicas. Por ejemplo, no puede llegar la persona a fumar ahí en la mesa del restaurante. No, él tiene que respetar esa regla. Es decir, sí puede haber unas reglas objetivas y para todos, pero no puede haber reglas en donde diga se prohíbe la entrada de afro, se prohíbe la entrada de homosexuales, se prohíbe la entrada de mujeres. Este tipo de cosas no las pueden hacer. ¿Quién respondería? Pues respondería el representante legal de la empresa, que fue la que dio la orden o fijó una regla en ese sentido. Obviamente, pues la persona que está obedeciendo tendría también que ir al proceso y demostrar que él tomó esa decisión porque le dio la orden el patrón o el jefe de la compañía, o viceversa. Si lo hizo el portero porque le tiene odio a los afros o a estas poblaciones, entonces el jefe de la compañía o el representante legal tendría que decir que esa no es la política de la compañía. Todo eso hace parte de las pruebas dentro del proceso. Es decir, que los establecimientos tienen igual derecho a tener un código de vestuario, por ejemplo, para que las personas puedan disfrutar de sus servicios y de las cosas que están ofreciendo. Bueno, otra pregunta, si ya le damos paso a los usuarios de nuevo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una población? Vamos a hacer un caso hipotético, una población afro en un departamento que esté haciendo mayores inversiones en un municipio que no tiene la misma presencia de comunidad afro que en otra. ¿La comunidad puede demandar? Por ejemplo, no hay inversión en acueducto en el pueblito X que es afro y en este pueblito blanco sí hay inversión. Ahí la comunidad puede entrar a demandar y alegar discriminación racial o alegar discriminación social. ¿Esa ley podría cobijarlos? Tendría que probar, ¿no? Digamos, si es un tema penal, tendría que probar que le están causando un daño, tendría que probar que ese funcionario público le tiene odio a la población afro y que por ese motivo pues no está haciendo las inversiones. Entonces, digamos, no sería tan fácil de probar, pero si sistemáticamente se ve que todas las inversiones van para el pueblo blanco en esa región y que para ellos no hay, entonces ahí ya se empieza a formar algo que se llaman los indicios en derecho penal, y esos indicios le van a servir a la fiscalía para tomar una decisión con ese funcionario público. Pero esta ley sí, digamos, es como un abrebocas. Nosotros tenemos que seguir trabajando educación y cultura y tenemos que trabajar también la parte presupuestal, por ejemplo con la población afro, definitivamente. Nosotros habíamos presentado también un proyecto que se llama la variable étnica, que en los planes de desarrollo se hicieran inversiones para sacar de la pobreza a la población afro, y creo que el gobierno nacional está trabajando en un proyecto de ley que lo van a radicar próximamente en ese sentido.
Felomal pregunta que si no cree que se está creando una condición especial para estas poblaciones minoritarias. O sea, ¿les estamos dando condiciones especiales o les estamos dando igualdad? ¿Qué es lo que Les estamos sucede ahí? protegiendo y les estamos generando igualdad, porque precisamente la equidad lo que busca es tratar de una manera diferente a los desiguales. PC Girl 4 pregunta si el avance en discriminación sexual podría influir sobre el concepto de la familia. No, no, es algo aparte. Digamos, todo lo que se está hablando de matrimonio, de familia, eso es algo aparte. Aquí se está hablando de un modelo de sociedad, de convivencia, con respeto. Aquí no se puede humillar a la gente, ¿no? Aquí hay es que respetar, y aquí no podemos trabajar con el veto, porque el veto lo que genera es provocación en la sociedad. Y nosotros necesitamos es trabajar convivencia, convivencia con respeto. Bueno, Caroto JI dice que no podemos permitir ningún tipo de discriminación, ¿no? Pues también escuchando lo que ellos tengan para decir. Porque es que sí hemos visto cantidad de casos. Por ejemplo, hay gente que acá en Bogotá me comentaban que cuando dicen que viven en el Codito, entonces no les dan empleo. O si viven en Ciudad Bolívar, no les dan empleo. Entonces, cuando colocan el hoja de vida. En Cali esta mañana hablamos con unas personas del Valle y decían lo mismo, que si refieren que viven en ciertos sectores de la ciudad no les dan empleo. Entonces hay muchas situaciones que realmente son un desastre, Y en la tipificación mucha discriminación. en la tipificación de poblaciones que contempla la ley, ¿estos casos en qué tipo de población entra? Porque bueno, no es por afro, no es por etnia, si No ellos entraría, tuvieran que... no entraría. No entraría, o sea, ellos No digamos entraría. que no estarían cubiertos por No esta ley y están no pueden cubiertos, defenderse. no están cubiertos. Pero lo que eso refleja es que casi todos en el país nos hemos visto discriminados de alguna manera y que en la sociedad hay mucha discriminación. Señor, o bueno, sí, señor Franklin tiene una pregunta muy interesante. Pregunta que si cobija a tribus o comunidades urbanas, en términos ya de cultura de ciudad. Ahí hay una discusión filosófica y es, por ejemplo, si es una apología a genocidio, por ejemplo, eliminemos las tribus urbanas. Entonces, hagamos exterminio, limpieza social, una cosa así. Entonces ya ellos podrían obviamente defenderse explicando que son una cultura y que los quieren eliminar como grupo, ¿no? Entonces, sí, la ley podría aplicarlos por el lado de apología al genocidio, los protegería. Pero bueno, digamos que no siempre se puede ir al extremo de la apología al genocidio, a veces puede ser simplemente cada vez que hay un encuentro hay agresión física, o cuando hay encuentros entre distintos grupos que tengan rencillas puede haber agresiones de tipo psicológico. Estas personas pueden no solamente apelar a la intención, pues a la incitación al genocidio, sino, pues porque de pronto no es el caso, sino a los daños de lo que han sufrido por causa de esa discriminación. Digamos, las tribus urbanas propiamente no estarían contempladas, porque están contempladas es las poblaciones que ya dijimos. Solo en el caso de apología. Solo en caso de apología, exactamente. Bueno, ¿qué pasa? Pregunta Caroto G. Si la persona reincide en el comportamiento, digamos que ya ha estado, ya tuvo un problema, la ley ya lo castigó y reincide después de cumplir su pena o durante el cumplimiento de su pena, pues en el caso de excarcelación. ¿Qué pasa con esa persona? Digamos la sería una causal de agravación, ¿no? Pero ya iría como a las normas generales del Código Penal. Para que se llama la dosificación penal o oximetría penal, obviamente le aumentaría la pena. Sí. Bueno, recordémosle a Ángel Pati 68 qué pasa en el caso de las fuerzas militares y las conductas discriminatorias. Se visibilizaría más los casos, ¿no? Ahora colocamos el caso de un coronel que le decía a una persona afro que está allá en las fuerzas militares, dígame amo. Me decía así, entonces este tipo de cosas pues se visibilizan y ya pues con la ley penal ya es otra cosa.
y seguramente cuando salgan algunas sentencias y todo van a ser muy ejemplarizantes para la sociedad. Si así solo estamos debatiendo y pensando en 50.000 situaciones, porque a todos se nos ha ocurrido pensar en muchas cosas que hemos vivido, que hemos visto, pues cómo será cuando ya salgan las primeras sanciones. Yo creo que eso va a ser para ponernos a reflexionar a todos. Las sanciones que cubrirían a los miembros de las fuerzas militares serían las que estipula el código de ley para ellos o la ley ordinaria. Existe pues el Código Penal Militar, pero de todos modos también se habla de funcionarios públicos, ¿no? Dentro del texto de la ley. Luis Erolave pregunta si esta ley ayuda a combatir la pobreza y qué garantías genera para las comunidades afro. Si esta ley está orientada a combatir la pobreza en las poblaciones afro y también en estas poblaciones que quedaron incluidas. Tenemos pues un ejemplo que hemos venido dando de una empresa en Cali que convocó para entrevistas laborales y colocó en el aviso del periódico de convocatoria NN. Cuando llegaban a las entrevistas siempre decían aquí negro ni el teléfono y no les hacían las entrevistas, y se descubrió que NN era no negro. Entonces pues en esas condiciones ningún afro pudo acceder a ese empleo. Pues al no acceder al empleo, cada día la persona va a ser pobre. Entonces esta ley lo que busca es generar equidad y oportunidades laborales para la gente. Es más, una agravación dentro de la ley es que le quite derechos laborales a la gente o le limite la posibilidad de un acceso a un trabajo. Ahora, no podemos obligar tampoco a un patrón o a un empresario a que tenga que vincular a la persona afro que se presentó, que si de pronto hay un mestizo que él ve que tiene los méritos para darle el cargo, pues se lo da, pero lo importante es que le dé las garantías de igualdad a los demás, que los entreviste, que les dé acceso, que no tenga aviso donde diga aquí no se reciben negros o afros, a que no mande un aviso al periódico que diga NN. Eso es lo que tiene que acabar en la sociedad, que no haya tipo de vetos. Camila Lamus pregunta si se espera en un futuro endurecer las penas y que se convierta en no excarcerable. ¿Hay esa ambición en la ley a futuro o por ahora no? Por ahora no, por ahora es algo simbólico, es no congestionar las cárceles, es generar una reflexión en la sociedad. Entonces yo creo que ahí está bien. Buitro 81 pregunta si se puede decir que esta medida puede ser represiva y por ende causar una discriminación encubierta. No, Buitro, es disuasiva. Iván Delgado ya pregunta por el procedimiento, y esto es muy importante aclararlo. ¿Cómo se denuncia un caso de racismo y ante quién denunciar? Ante la fiscalía y con una denuncia. Simplemente coloca la queja y obviamente pues tiene que adjuntar las pruebas, ¿no? Las pruebas son fundamentales y las pruebas en donde se demuestre el daño, que le causó un daño. Un daño físico, un daño psicológico. O sea, en este caso tendríamos que testigos, conseguir una evaluación psicológica o una evaluación médica para comprobar. Puede mostrar que lo sacaron, pues, tuvo que retirar de la universidad, o se tuvo que retirar del colegio, tuvo que ir a donde el psicólogo. Pruebas psicológicas también donde muestren los psicólogos que efectivamente, pues desde un punto de vista científico, sí se causó ese daño. No es que simplemente vaya y se consiga una prueba falsa, no, eso pues, tiene que ser con material probatorio, ¿no? Felomal pregunta si se trata de educación, ¿por qué en los colegios no se está dictando la cátedra afro? ¿Es solamente para los colegios públicos y los colegios privados tienen libertad de escoger si la dictan o no? ¿O cómo se hace seguimiento a que de verdad la educación y la ley que contempla la educación está siendo efectiva? Bueno, el poco interés que ha habido históricamente por reivindicar los derechos de estas poblaciones, particularmente la población afro, que es una reivindicación histórica. Desde el año 98 quedó reglamentado y es obligación en la clase de sociales incluir la cátedra.
y hablar de toda la historia y de toda la cultura de los afros. Para pero hay colegios que no lo han públicos hecho. Y privados. Públicos y privados, es obligatorio. ¿Y se le está haciendo seguimiento a esta educación? Sí, hay una cantidad de educadores afros que han venido haciendo denuncias, pero pues el tema ha estado muy invisibilizado, no se le ha puesto atención. ¿Y existen penas para los colegios que no obedezcan la ley? Debería haber sanciones de parte del gobierno, pero no, porque es que el tema no ha sido importante. Entonces pues también esta ley ha servido para visibilizar eso. ¿Saben quiénes enseñan eso? Los mismos colegios donde hay mucha población afro. Entonces eso es algo realmente absurdo. Ellos son los únicos que han cumplido la ley. Miguel Com 18 pregunta, ¿desde cuándo se pueden denunciar los casos de discriminación? ¿Cuándo entra en vigencia la ley? Esperamos que podamos conciliar, como dije al inicio, que la Comisión de Conciliación del Senado pues respalde el proyecto que se aprobó en Cámara, que todo el Senado, la plenaria lo apruebe, y lo mismo la plenaria de la Cámara. Una vez pase eso, se le envía al presidente, eso puede pasar de aquí a unos 15 días, se le envía al presidente ya para sanción presidencial. Una vez el presidente firme, ya entra en vigencia la ley. Bueno, hay varios usuarios preguntando que si va a haber facilidad probatoria y cómo va a ser eso, pero pues las condiciones son las mismas. Hay que dar pruebas del daño psicológico, material, económico o sí, físico. Es con pruebas, porque es con pruebas, tienen que demostrar la conducta de la otra persona y según el caso, pues por indicios también la intención de la otra persona, ¿no? De humillar, de que sistemáticamente quiere negar un servicio del Estado o que le tiene un odio a ciertas poblaciones, pero entonces eso con indicios también se prueba. Pero lo más importante es probar el daño. Itzhak López pregunta, si se genera una cultura, si a futuro tenemos una cultura que acepte la igualdad, ¿podría plantearse la abolición de una ley porque ya no aplica? Sí, de alguna manera, eso es lo que se hace en varios países. En Suecia, por ejemplo, se hizo con la discriminación que había para las mujeres en la política. Entonces crearon la ley de cuotas, eso se llama acciones afirmativas, y obligando a que hubiera un número determinado de mujeres en las listas de los partidos políticos. Aquí en Colombia también se empezó a hacer. Y ya luego cuando se crea la cultura, entonces ya la ley pues, está ahí, pero realmente ya la gente ya la ley casi no se aplica porque se formó una cultura. Eso es lo que aspiramos aquí, que la ley ayuda a que se forme la cultura y ya luego pues no estemos tan preocupados por la ley. De momento la ley es la que nos va a ayudar a formar la cultura de respeto, convivencia con respeto. Perdón. Esta ley pues obviamente cubre a la niñez, ¿no? Pero no bajo pues su condición de niño, sino bajo la condición de raza o de orientación sexual. Por ejemplo, ¿qué pasa en un colegio? Hablemos de este caso. Un colegio católico en el que hay un niño que tiene o una niña que tiene fuertes orientaciones homosexuales y que de pronto tiene un aval de sus papás para vestirse del sexo que prefiera. ¿Qué pasa en esos casos? Digamos, no puede haber discriminación, digamos, cuando recae sobre niños hay una gradación. Entonces el colegio sí tiene la posibilidad de analizar cada caso. Los colegios pues tienen la autonomía, pero si el colegio puede fijar también unas reglas. Es que yo pienso que tenemos que llegar como a un acuerdo. Nosotros hemos venido hablando de crear una cultura de convivencia, que sea una convivencia con respeto. Entonces también dentro del respeto es como lo del fumador. Si yo quiero fumar, yo fumo. Si yo quiero fumar, yo fumo en el restaurante, yo fumo en mi casa o fumo donde no afecte a los demás, pero yo tengo que respetar a los demás. Yo no puedo llegar a fumar al restaurante, ahí denme la mesa ahí de la mitad y empiezo a fumar, ¿no? Hay un lugar para fumar. Entonces lo mismo, si la niña llega con un vestuario diferente, pues el colegio puede decir, no, aquí no, aquí hay unas reglas. Entonces eso tú lo haces en otros ámbitos, pero aquí en el colegio hay unas reglas
que tú tienes que respetar también. Entonces nosotros te respetamos a ti, te damos tu derecho de admisión, pero tú aquí no puedes hacer eso. Es más o menos, digamos, lo que se busca, no una provocación, que entonces, por ejemplo, la persona llegue a provocar al colegio. No, tú nos respetas, nosotros te respetamos, nosotros te admitimos, pero tú como el fumador no puedes fumar aquí, tú aquí no te puedes poner el vestuario que quieres, sino que tienes que llevar unas reglas. Eso es lo que estamos buscando. Bueno, vamos a hacer una última pregunta, la pregunta de Alisamic. Dice, en televisión han expresado frases como, abre comillas, los negros no venden. ¿Esto puede ser sancionado? ¿Cuál es el compromiso de los medios de comunicación? Sí, es agravado, se puede convertir en un delito agravado de hasta 4 años y medio de prisión cuando se ha promovido desde los medios de comunicación. Tiene que haber una comunicación muy responsable, la comunicación que sea incitadora, que promueva el odio, la humillación, la discriminación, pues puede generar responsabilidades penales. Bueno, muchísimas gracias a todos los usuarios. El tema, bueno, con respecto al procedimiento que se debe seguir para instaurar una denuncia, los requisitos para demostrar que se fue víctima de discriminación, las poblaciones que cubre la ley, están todos consignados en esta tweetcam, en este video. Ustedes pueden consultar el mismo enlace y va a quedar guardado para que ustedes la puedan consultar. Senador Baena, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues por aclarar esta ley. Muchísima suerte pues con lo que suceda a futuro. Muchas gracias, Natalia, un saludo muy cordial a todos y a todas, a quienes